Hola, muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva emisión del programa institucional de FECODE. Mi nombre es Carolina Ávila y aquí un avance de lo que veremos en nuestro encuentro de hoy. Los resultados de la evaluación de la política educativa del Gobierno del Cambio confirman avances históricos en educación inicial, formación integral, educación media y dignificación docente. FECODE y sus filiales rechazan el proceso de adscripción que viene adelantando de manera unilateral la FIDU Previsora porque no cumple con lo establecido en el Acuerdo 003 de 2024. En diálogo con Encuentro, la viceministra de Educación Preescolar Básica y Media resaltó los resultados de la evaluación de la implementación de la política pública educativa del Gobierno del Cambio, evidenciando que en el cuatrenio que termina, Colombia avanzó hacia una educación más equitativa y pertinente. Para el Ministerio de Educación, el principal cambio del cuatrenio fue reorientar la política educativa hacia la garantía del derecho a la educación. Esa apuesta se tradujo en la ampliación de la gratuidad universitaria, el fortalecimiento de la educación inicial y una mayor cobertura en todos los niveles del sistema. La educación superior pues tiene un cambio estructural cuando lo pensamos como un derecho, pero no solamente se piensa, sino que todas las políticas públicas lideradas por el ministro Daniel Rojas están en garantizar que los estudiantes de manera gratuita puedan ingresar a las universidades públicas. Eso es fundamental. Segundo, incrementar la base presupuestal de las universidades para que tengan los recursos y puedan garantizar este derecho. Pero no podría existir educación superior si no existe un fortalecimiento de la básica, secundaria y media, si no existe unas trayectorias educativas completas. Hoy tenemos 128.000 estudiantes de prejardín y jardín en los establecimientos educativos públicos. El balance también resalta una apuesta por cerrar las brechas territoriales. La expansión de la educación media y las inversiones en infraestructura permitieron llevar aulas, docentes y nuevas oportunidades a regiones que históricamente habían estado excluidas del sistema educativo. Nosotros hoy reconocemos que la educación en los territorios es un derecho fundamental y no un privilegio para unos pocos. Logramos construir apuestas que transforman la vida de los niños y las niñas, pero también de sus comunidades. Educación inicial, formación integral, la educación media, dignificación y poder pedagógico popular de los maestros y maestras, avanzando en la universalización del PAE, pero también las inversiones que se han hecho desde el Gobierno Nacional para las dotaciones a los establecimientos educativos que jamás habían tenido un pupitre nuevo, una dotación de cocina, de menaje, y que es una realidad con el Gobierno del Cambio. La viceministra asegura que la transformación educativa también pasó por fortalecer la labor docente. Además de ampliar las oportunidades de formación, el gobierno impulsó ascensos, reubicaciones salariales y programas de posgrado como parte de una estrategia para dignificar la profesión y consolidar una educación pública con mayor calidad. El ministro Daniel viabilizó más de 9.400 cargos de maestros y maestras. Por primera vez llegó a esos territorios docentes de matemática, de química, de física, con énfasis para todos los temas de tecnología. Por primera vez esos territorios tuvieron un maestro para la educación básica, secundaria y media. Y eso es necesario que el país lo entienda, que en estos lugares históricamente se negó el derecho a la educación. Asimismo, la viceministra afirmó que se despide con la satisfacción de haber trabajado en el primer gobierno que trató la educación como un derecho fundamental y no como un privilegio. Allá se logró el sistema CIMER, que es vincular a docentes que llegaran a la ruralidad. También se construyó o se está construyendo la primera universidad después de 100 años de una universidad llega al Bichada. Y también muchos docentes pudieron ascender que tenían procesos que no desde hace mucho tiempo que no se daban.
A propósito de una nueva jornada de las pruebas Saber, el Centro de Estudios e Investigaciones Docentes de FECODE cuestionó el modelo de evaluación estandarizada del ICFES. Asegura que estos exámenes desconocen contextos socioeconómicos, frenan el pensamiento crítico y responden a un modelo neoliberal mercantilista. Para el CEID, las pruebas Saber reducen el proceso educativo a un único examen y terminan reflejando más las desigualdades sociales que los aprendizajes reales de los estudiantes. Los resultados responden también a las condiciones de infraestructura, inversión y contexto de cada territorio. Primero, sabemos que el proceso de enseñanza-aprendizaje es muy complejo, con múltiples variables, factores, y estas pruebas estandarizadas reducen la educación a su mínima expresión, a un momento, a una prueba de lápiz y papel. De otra parte, también miramos cómo ese instrumento se vuelve un fetiche. Nosotros podríamos decir que hay unas críticas fundamentales y es las brechas socioeconómicas que se hacen evidentes y que van a continuar con la aplicación de estas pruebas estandarizadas. En las últimas pruebas, el 5.2% de diferencia entre colegios públicos y privados, el 25% entre la ruralidad y lo urbano. Más allá de los puntajes, el CEID sostiene que la obsesión por las pruebas termina clasificando instituciones y estudiantes sin valorar competencias fundamentales como el pensamiento crítico, el arte, la cultura o el compromiso con sus comunidades. Entonces uno podría preguntarse qué impacto tienen estas pruebas, la medición, digamos, psicométrica, instrumental, que es una obsesión del neoliberalismo. No hemos podido superar ese discurso. Desde el movimiento pedagógico se ha hecho énfasis, desde el CEID se ha hecho énfasis en transformar esas realidades. De otra parte, lo que logran estas pruebas estandarizadas es un fetiche de la prueba, lo que se llama la rankingmanía, que no es más sino empezar a describir cuáles son los buenos y los malos, y el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene que ser un proceso crítico, transformador, para construir un proceso de nación. El llamado del Centro de Pensamiento de FECODE es abrir una discusión nacional sobre el modelo de evaluación, priorizando currículos que fortalezcan la lectura, el análisis crítico y la formación integral por encima de la preparación para un examen. Esto va un poco más profundo y es un tema de la discusión de los currículos, esos currículos emergentes que no priorizan, digamos, el adiestramiento para una prueba, sino que profundizan en el pensamiento crítico, en la lectura. Hemos visto colegios con unos experimentos muy interesantes en hacer profundización en el tema de la lectura, el análisis crítico, la reflexión, y que si se hacen pruebas de otro estilo, pruebas más contextualizadas, a los chicos se ha demostrado que les puede ir mejor. Desde el CEID, la invitación es a construir un sistema de evaluación que acompañe el aprendizaje y no se limite a clasificar estudiantes e instituciones educativas. Saludo al Magisterio de Colombia. Después de haber transcurrido las elecciones presidenciales, decirte que hoy el pueblo colombiano tomó la decisión que la ultraderecha tomara el poder de este país. Y este poder viene avanzando en toda Latinoamérica. Arranca el fascismo nuevamente en Latinoamérica. Y ya nos están preavisando. Vienen incrementos de colegios en concesiones, vienen con la evaluación punitiva. Nos preocupa todo esto. Ante esto tenemos que hacer un gran frente amplio, donde quepamos todos, para en medio de la unidad y en medio de la diferencia comenzar a hacer la resistencia. Te la dejo ahí, esperemos qué pasa después del 7 de agosto cuando saquen los 90 decretos, que sería la ruta pues a seguir de parte nuestra. Segundo, avanzamos con los colegios técnicos industriales y agropecuarios. Este gobierno va a dejar reglamentado el artículo 208, donde se definen muchas cosas, por lo menos la relación técnica, el fortalecimiento económico, continuación de estas instituciones con sus modalidades. Nos parece un avance significativo. También decirte, ascenso y reubicación están en observaciones. 251 observaciones le hicieron a este nuevo concurso de ascenso. Aspiramos a dejarlo listo antes del 7 de agosto. Estamos corriendo contra el tiempo. También el nuevo concurso de ingreso. Establecemos las nuevas condiciones. Se tiene que reunir la comisión. Creemos que vamos a avanzar. Lo vamos a dejar por lo menos definido
para que el nuevo gobierno lo aguante o lo ejecute. La tarea nuestra de dejarlo listo, lo vamos a hacer. Maestros y maestras, la unidad nos fortalecerá, la resistencia nos hará más libres. Unidos tenemos que comenzar esta nueva lucha contra la ultraderecha y el fascismo de este país. Frente a la práctica mediante la cual la fiduprevisora viene redistribuyendo de manera unilateral a los docentes y sus familias a una red específica de prestadores o IPS, de acuerdo a su ubicación geográfica, filiales como Ademacor han mostrado su rechazo por considerar que este proceso viola el derecho a la libre elección establecida en el Acuerdo 003 de 2024. Desde las filiales y los representantes de FECODE ante el FOMAP suman voces críticas a la forma como se está dando el llamado proceso de adscripción que viene implementando la fiduprevisora para la prestación del servicio de salud del magisterio. ¿Qué es la adscripción? La redistribución de la población del magisterio y sus beneficiarios para atenderlo en varias IPS, violando el principio de libre elección consagrado en el Acuerdo 03 de 2024. Del modelo de salud del magisterio colombiano. Está provocando que los maestros venían en una IPS que ya eligieron hace más de un año y resulta que ahora de manera unilateral la fiduprevisora los está ubicando de acuerdo a la población, de acuerdo a su sitio de residencia en otra IPS. ¿Qué va a pasar? El colapso, porque los maestros no saben dónde van a quedar a partir del 1 de agosto, que tenemos entendido empieza a funcionar este proceso de adscripción. La fiduprevisora argumentó que estos cambios se hacen para distribuir mejor la población de acuerdo a cercanía geográfica. De hecho, algunas filiales reportan que el proceso viene funcionando de forma correcta en varios territorios, pero no en todas, por lo cual se prevé un caos en la atención. En el tema que tiene que ver con oftalmología, compañeros que ya venían siendo atendidos por varias IPS, ahora resulta que lo mandan a una IPS donde el servicio de salud en el tema oftalmológico prácticamente no llena las expectativas. Y por supuesto en la demás prestación de lo que es la cápita, o sea, la primera atención. Cercanía en residencia no implica atención más oportuna. Asimismo, puede llevar al hacinamiento en la prestación, reubicaciones más difíciles de acceder o incluso acaparamiento en el número de usuarios por parte de una entidad prestadora. Hoy le estamos diciendo a la fiduprevisora a nivel departamental, a nivel nacional, que si no reversan este proceso de adscripción, nosotros estaremos haciendo acciones, como ya lo hemos manifestado y se lo hemos manifestado a la coordinación departamental FOMAC Salud en el departamento de Córdoba, que ya los maestros elegimos hace más de un año la IPS para prestarnos el servicio de la cápita. Entonces queremos decir al magisterio, declaramos la alerta y si nos toca ir a acciones legales, acciones de hecho, lo vamos a hacer para hacer valer los derechos del magisterio. La composición del nuevo Congreso de la República representa un escenario de incertidumbre para el futuro de los proyectos sociales y educativos. Aunque existe una bancada progresista importante, no cuenta con una mayoría absoluta, por lo que los apoyos y consensos serán determinantes para sacar avante iniciativas como la Ley de Competencias, el Estatuto de Trabajo o la reforma a la Ley 30 y evitar el avance de proyectos como el de los bonos escolares y la contratación por horas. La asesora legislativa Ana Paola Barrera aseguró que el nuevo Congreso presenta una composición ambigua, con un alto porcentaje de congresistas nuevos y una correlación de fuerzas que favorece a sectores de derecha en votaciones clave. Explicó que este panorama exigirá un trabajo permanente de diálogo, construcción de acuerdos e incidencia política para salvaguardar las conquistas sociales alcanzadas y avanzar en nuevas reivindicaciones para el magisterio y la educación pública. En materia educativa se vienen avisorando cierto tipo de elementos que permite, digamos, entender que a pesar de que tenemos una bancada progresista grande, una de las más grandes en el Senado y en la Cámara, no va a ser suficiente, de manera que pues es un llamado a que en unidad
enfrentemos una a una las luchas que se avecinan en el Congreso de la República, porque pues los extremos llegaron a posesionarse. Hay mucho congresista nuevo, casi el 78% del Congreso de la República es nuevo. De ahí que de nosotros también depende hacer un ejercicio bien importante de pedagogía para defender una a una las luchas que se lograron en este gobierno del cambio. Entre los proyectos prioritarios para la nueva legislatura, la asesora destacó la Ley Orgánica de Competencias. Asimismo, alertó sobre el posible regreso del proyecto de bonos escolares, al considerar que promovería el desvío de recursos públicos hacia la educación privada, además de otras iniciativas como una reforma integral a la Ley 30 de 1992 y eventuales proyectos que podrían afectar derechos laborales y sindicales del magisterio. Bonos escolares se va a volver a radicar. Digamos, este es un proyecto que sin duda va a generar debate, en donde necesitamos mayorías primero en las comisiones sextas. Si el proyecto vuelve a llegar a la comisión sexta, digamos que ahí no tenemos una gran mayoría, pero nos toca hacer un trabajo concienzudo con las demás bancadas. Finalmente, desde FECODE se hace un llamado al movimiento sindical y al magisterio a fortalecer el seguimiento legislativo, el cabildeo y la pedagogía con los nuevos congresistas, con el propósito de consolidar una bancada comprometida con la defensa de la educación pública, los derechos laborales de los docentes y las iniciativas sociales que serán discutidas durante la nueva legislatura. Un saludo especial a los televidentes del programa Encuentro. Un placer estar nuevamente en esta ocasión. Ante la incertidumbre que se vive en nuestra nación entre la transición y la proximidad del 7 de agosto de un gobierno saliente con uno entrante, el mensaje de FECODE a nuestros maestros, maestras, trabajadores y ciudadanos progresistas y demócratas de este país: mantenernos unidos, pese a lo que pase o a la adversidad, mantenernos unidos. La más completa unidad para afrontar las adversidades que se puedan presentar. La Federación Colombiana de Educadores, el sindicalismo, es sinónimo de democracia, de derechos, de defensa de la educación y la dignificación docente. No debemos dudar de esto y por esta época debemos estar en contacto y que la conciencia social, la fraternidad, la solidaridad sea la fortaleza para resistir toda una política que pueda venir en nuestra contra. La Federación sigue trabajando, se está al portas de conseguir nuevos decretos como la modificación del 915, como la convocatoria a los ascensos y reubicaciones, el nuevo concurso docente, la erradicación esta semana de la Ley Orgánica de Competencias para buscar la financiación de la educación, la modificación del decreto 1782 que seguimos peleando, la construcción de una política pública de reparación colectiva, más todo el inventario, el decreto del 2277 que hace falta en materia salarial. Continuamos en esto y desde luego al nuevo gobierno pues nosotros también vamos a seguir en la exigencia de los derechos del magisterio colombiano y la educación pública. Un abrazo fraterno y un abrazo de unidad. Para la subdirectora de Pares, Laura Bonilla, a excepción de México y Brasil, América Latina consolida un bloque de gobiernos de derecha alineado con el llamado Escudo de las Américas, una estrategia impulsada por Donald Trump que busca consolidar la hegemonía de Estados Unidos en la región, garantizar el acceso a recursos naturales estratégicos y reposicionar a Washington frente al avance de otras potencias. La investigadora sostiene que el fortalecimiento de la derecha en América Latina responde al desgaste de las democracias liberales. En ese escenario afirma que la derecha ha logrado apropiarse del discurso populista y antisistema para ampliar su respaldo electoral.
Hay una crisis de la democracia liberal en el mundo, que era como el gran consenso que teníamos. Eso era un marco de acción donde la izquierda llegaba hasta cierto punto, estoy hablando de la izquierda democrática, y la derecha, también democrática, llegaba hasta cierto punto y se mantenían como esos márgenes. Pero mientras tanto, digamos, había una serie de problemas en América Latina y en el mundo en general que la gente sentía que no estaban siendo atendidos. Como no estaban siendo atendidos, digamos, las izquierdas que le decían a la gente, no vamos a esperar a recuperar la igualdad económica durante los próximos 20 años y de pronto después de eso entonces vamos a ver si tus preocupaciones en materia, por ejemplo, de seguridad o en materia, por ejemplo, de empleo o en materia de crecimiento económico se cumplen. Y eso terminó no dando resultados. Mientras tanto, la derecha lo que hizo fue una fórmula además viejísima que en el mundo ha funcionado para los populismos y fue primero apropiarse del discurso populista, segundo apropiarse del discurso antisistema. Entonces estas nuevas derechas se venden como antisistemas, se venden como antiélites, aunque después sea exactamente la misma élite, pero digamos convierten al Estado en el enemigo. Bonilla sostiene que el alineamiento de Colombia con el llamado escudo de las Américas marcaría un cambio en la política exterior del país. Advierte que esta estrategia implicaría respaldar a los gobiernos afines a Washington y aumentar la presión sobre aquellos que no compartan esa orientación. Primera vez que Colombia entra como en la misma ola con América Latina. Colombia siempre había estado un poco como en distancia con, pues cuando era la marea rosa tuvimos unos gobiernos de derecha, es la primera vez que se alinea y no solamente Colombia, sino ya a excepción de México y Brasil, todos los países en América Latina van a terminar siendo parte del escudo de las Américas. Ya entra Perú, ya entra Colombia, ya la mayoría de la población vive en este tipo de regímenes que son muy complicados porque entonces los países, o sea, digamos es como una especie de reedición muy de las redes sociales de hoy, de las guerras frías, obvio, guardadas todas las proporciones, pero es yo contribuyo y, entre comillas, colaboro con los países amigos y con los que no, les genero castigos o les genero persecución judicial y especialmente para la oposición va a ser un reto inmenso lo que viene. Para la subdirectora de Pares, el avance de este bloque de gobiernos de derecha está reconfigurando el mapa político de América Latina. A su juicio, el fortalecimiento de estas alianzas tendrá efectos sobre las libertades y derechos civiles. Y obviamente en el departamento del Putumayo uno tiene que reconocer el hecho de llevar la universidad, porque no tenemos universidad en el departamento y hoy contamos con la Uniputumayo, con una infraestructura realmente digna de mostrar y digna de nuestros estudiantes. En eso agradecemos y abrazamos a este gobierno del cambio que termina. Y precisamente el avance de gobiernos de derecha en América Latina reabre el debate sobre el impacto de estas políticas en los derechos sociales y laborales. Frente a esto, desde la Internacional de la Educación para América Latina, advierten que en Colombia el nuevo gobierno no solo afectará a la clase trabajadora, sino a las mujeres. Para el movimiento sindical, los derechos de las mujeres no pueden entenderse como una agenda aislada, sino como parte de las garantías laborales, sociales y democráticas que benefician a toda la sociedad. Este tema es importantísimo que lo hablemos en los sindicatos porque es clave que seamos los sindicatos de educación los que digamos que estas políticas que parecen ser contra las mujeres son políticas contra toda la clase trabajadora. Cuando a los hijos y a las hijas de los trabajadores no se les ofrece educación sexual integral, cuando a las mujeres trabajadoras no se les garantizan procesos en defensa de derechos de salud sexual y reproductiva, procesos de justicia, ¿sí? Que las tomen en cuenta como sujetas de la justicia, la lectura no puede ser pensar a las mujeres excluidas de la clase trabajadora. La Internacional de la Educación para América Latina sostiene que solo la unidad de las maestras y maestros puede parar el desmantelamiento de las políticas sociales y detener los intentos por recortar derechos que promueve Abelardo de la Espriella. Las maestras y los maestros que están en territorio y los docentes que están en aula tienen algo único que nadie tiene. Es la cercanía con los estudiantes y con las comunidades y con padres y madres de familia. Aunque nos estén atacando en medios de comunicación, aunque haya candidatos que usan
todo un mercadeo en contra de los sindicatos que nos criminalizan a los docentes. Sabemos que eso está pasando, pero luego en el día a día los papás, las mamás, los estudiantes, las comunidades siguen respetando y siguen reconociendo la figura del docente. Así es que en el territorio afiancémonos, sigamos manteniendo todas esas conversaciones pedagógicas que mantenemos, sigamos acompañando a los estudiantes nuestros y a sus familias a cuestionarse, a encontrar espacios de diálogo para leer nuestras realidades en estos momentos. En medio del ascenso de gobiernos de extrema derecha en América Latina, la Internacional de la Educación plantea que la respuesta pasa por ampliar las alianzas entre sindicatos, movimientos de mujeres, pueblos indígenas y organizaciones ambientales. Un cordial y fraterno saludo al magisterio colombiano, a la comunidad educativa y a las diferentes organizaciones sociales y populares del país. El pasado lunes 27 sostuvimos una reunión con el vicepresidente de la FIDU Previsora para Asuntos del FOMAT, doctor Herman Bayona, donde presentó informes sobre varios temas. FECODE precisó en esta reunión y reitera que rechazamos el proceso de adscripción porque viola el derecho a la libre elección consignado en el Acuerdo 003 del 2024, en especial para la primera atención, porque además no consulta con la concertación con los sindicatos y la federación. Asimismo exige que se dé absoluta claridad sobre pagos pendientes, deudas con prestadores y en especial en la continuidad de la prestación, contratos y el sistema de seguridad y salud en el trabajo después del 31 de julio, cuando vencen los contratos. Respecto a las noticias recientes sobre hallazgos fiscales en el FOMAT por parte de la Contraloría y la Superintendencia de Salud, FECODE recuerda que estas investigaciones se han realizado porque nuestro comité ejecutivo ha exigido soluciones a las fallas presentadas. Estamos con que se continúe todas las indagaciones pertinentes. Rechazamos los proyectos de ley que fueron radicados en la actual legislatura y que amenazan los derechos de los colombianos, en particular el llamado de la Semana Anticomunista en los colegios. Esto es absurdo, porque no existe ninguna doctrina comunista en las escuelas colombianas. La educación fomenta el conocimiento, la historia y la lectura crítica. Llamamos a mantenernos en estado de alerta ante esta y otras propuestas. En el nuevo gobierno encontrarán la total oposición de FECODE y la convencida lucha del magisterio. Esta semana, a través de una circular, convocamos a la 22ª Asamblea General Federal, que tendrá lugar los días 2, 3 y 4 de septiembre en la ciudad de Cartagena. Será un espacio de debate y toma de decisiones para consolidar la lucha sindical y los objetivos de FECODE en los próximos años, especialmente con la llegada de un gobierno de carácter neoliberal y de extrema derecha. Compañeras y compañeros, la lucha continúa. La unidad en la lucha nos hará vencedores. Sin luchas no habrá victorias. Que pasen todas y todos un feliz fin de semana.
Y la invitación antes de despedirnos es a conectarse enseguida a través de nuestras redes sociales a Encuentro Radiovisual en Vivo. Recuerden suscribirse, seguirnos y visitarnos en TikTok, X, Facebook e Instagram. Estar atentos a Frecuencia F, el espacio informativo institucional de los miércoles a las 6 de la tarde. Gracias por su sintonía y nos reencontramos el próximo sábado a partir de las 7 de la mañana por Teleantioquia. Feliz día y feliz fin de semana.